¿Qué pasa, cracks? Hoy os traigo otro vídeo de revisión de HUD porque, bueno, al final es una de las cosas que más os gustaba de lo que hacía y creo que es una forma bastante guay de aprender para que veáis cuáles son los datos que hay que tener, además de empecéis a clasificar un poco mejor a los tipos de villanos y demás. Y hoy el HUD que vamos a ver es de un jugador de Norin 1000. El HUD no está seleccionado de ninguna forma en concreto, simplemente abrí una mesa, vi los HUDs que había, este es el que más muestra había, así que decidí cogerlo. La verdad es que ha vuelto a salir un HUD, digamos, de un jugador no del todo competente, pero creo que se puede aprender mucho de él, así que vamos a ello. Como de costumbre, voy a dividir el vídeo en dos partes y vamos a empezar por la parte sin iniciativa. Vamos a empezar un poquillo con el preflop. Vemos que juega un VPIP del 24, 19 de preflop raise, con un 10 de 3-bet. Esto ya me indica que, teniendo pocas manos, son los primeros datos que voy a poder mirar. Como podéis ver en otro vídeo que tengo, que pondré por aquí, en el que vemos en qué datos nos fijamos dependiendo de la cantidad de manos que tengamos de los villanos. Pero bueno, esto ya de base a mí de este jugador me indicaría que no va a ser un jugador del todo competente. Va a tener algunos leaks y sobre todo que va a overfoldear de más, seguramente. Pero va a tener algunas líneas en las que sea pasivo de más. Vemos un 57 de fall al 4-bet con un 16 de 5-bet. Esto lo que me va a hacer es que en unos determinados spots que he averiguado cuáles son mirando las medias de la población, este tipo de perfiles overfoldean muchísimo más al 4-bet en unas situaciones concretas. Entonces en esas situaciones le estaría ampliando muchísimo, pero muchísimo el rango de 4-bet bluff. Luego vemos un 57 de fall al 3-bet con un 15 de 4-bet. Son datos bastante malos. Lo normal, lo ideal, ¿vale? Si no estamos explotando al meta, y en este caso este jugador no está explotando el meta, es tener entre un 42, 45 de fall al 3-bet general. Son datos que me gustan. Con 4-bets, el 4-bet sí que me gusta. 4-bets en torno al 15, 18 me parecen bastante correctos. Luego vemos un 50% de fold al 5-bet. Eso nos quiere decir que se está cogiendo este villano en concreto bastante 4-bet de bluff y es por lo tanto bastante explotable. Luego, cuando veamos los ORs en el segundo vídeo, veremos un poquito en qué situaciones se suelen pasar de bluff este tipo de jugadores y les podemos meter algún 5-bet de bluff. Luego, vemos que tiene un Wongos of Float de 49 con un Wonderlust de 54. Parecen datos bastante buenos, pero no son difíciles de tener jugando un 24 de VPIP y un 19 de preflop raise, sobre todo un 24 de VPIP. Está jugando rangos muy estrechos y por lo tanto no le hace falta ser tan bueno para tener estos números aquí, ¿vale? Al jugar más estrecho es más sencillo tener buenos números porque juega mejores manos. Estos números, Wongos of Flop y Wonderlust Showdown, en muestras grandes, nos indican cómo de bueno es un jugador a más VPIP total esté jugando. Luego tenemos un 10 de overbet en turn con un 50 de barrel en river. Este 10 de overbet en turn yo lo enfocaría más a situaciones en las que tiene agresividad, ha podido tener agresividad en la que anterior, o sea, son c-bets. Normalmente la gente con overbets bajas no significa que esté overbeteando de menos o mucho de menos en la c-bet del turn, sino que hay spots en los que no conoce la overbet. Delays, proofs, floats, situaciones en las que debería tener algo de rango de overbet y no tiene nada. El 50 de barrel posterior, ¿qué nos quiere decir en este caso? En este caso nos podría indicar que es un jugador que sí que está cogiendo la línea de overbetear en el turn, porque va a haber muchas situaciones en el river en las que haya muchas manos, en bastantes rivers, que no le vayan a pagar el tercer barrel en river. Entonces, hacia aquí los dos barrels neutros transformando el barrel del turn en una overbet y evita ese tipo de situaciones. Con este dato podríamos hacer unas cuantas adaptaciones en ese tipo de situaciones. Luego en river tiene un 8 de overbet, que sí que es un dato
porque me daña especialmente la vista. Dado que en el TAR sí que puede ser porque haya spots en los que no tenga desarrollado un rango de overbet, aunque debería tenerlo, en el River casi que en todos los spots ya la mayoría de gente sí que se coge las overbets. Por eso me llama la atención, y ese 8 de overbet lo que me indica es que está overbeteando bastante de menos. Siguiendo con el HUD, vemos que sí que tiene algo de call calls en el button. Seguramente al tener tan pocos no serán unos rangos definidos, sino que sí que habrá algunas situaciones en las que se está adaptando porque hay recreacional involucrado en la mano o posible involucración del recreacional, pero no lo está haciendo lo suficiente si es en ese caso. Y el VPIP, por ejemplo, que está manejando en Button contra Earlys me parece bastante bajo. Sería un VPIP total del 13 y me parece algo bajo. Luego sí que tiene un 19 contra Cutoff, podría ser un pelín más alto, pero me parece decentillo. Un dato muy importante a tener en cuenta de este rival es que tiene muchísimo squeeze contra todas las posiciones, es un 11, es bastante, y tiene un 27 en Blindware. Un 27 en Blindware es un tipo de adaptación que él está haciendo porque piensa que hay overfall, y esto sí que se lo podríamos explotar bastante fácilmente. 27 está pasándose por todos los lados. Luego tiene un 4 de forbet y un 0 de farja, o sea, un 4 de call forbet y un 0 de farja, lo cual me parece bastante correcto. Y en la línea de los defense, el juego en small blind me parece decente, un 8 contra Earlys, un 11 contra Cutoff y un 15 de 3-bet contra Button me parecen números muy razonables. Cosa que cambiaría yo, a mí sí que me gusta tener call calls desde la SB, en la situación, dos tipos de situaciones, posible recreacional que pueda haber en ese momento en la mano o por detrás que se pueda unir en el bote, o que el regular que haya abierto sea un regular bastante weak y le pueda desarrollar rangos de call, siempre teniendo en cuenta la agresividad o la capacidad de unirse a un bote multiway de la CA grande. Luego tenemos un 73 de fold en Big Blind contra Cutoff, me parece algo elevado, sobre todo con los ORs medios, el tamaño de OR medio que está habiendo hoy en día. Y 3-bets un 6 contra Earlys y un 8 contra Cutoff, me parecen números bastante decentes, pero yo los tendría incluso un pelín más altos en No Limit 1000, al menos en las mesas que yo juego. No soy muy fan de jugar mesas contra Trueteller, pero incluso en niveles más bajos los tendría aún más altos. Puedo incluso, hay en stakes que puedo tener 10 perfectamente contra Earlys y un 12 a un 15 contra Cutoff. Luego vemos que no distingue entre sizings, contra sizing pequeño, en Big Blind contra Button está foldando un 54 y un 56 contra sizings normales. Esto lo que quiere decir es que no distingue entre sizings en esta situación y posiblemente le podríamos adaptar nuestro rango, según la fuerza de nuestro rango, el tamaño al que hacemos el OR. Por último, en esta situación, un 11 de 3-bet me parece bastante bajo. Es algo decente porque he visto 3-bets incluso más bajos, pero me sigue pareciendo bajito. En No Limit 1000, incluso más arriba, se puede tener en 15, 16, y en stakes más bajos se puede tener incluso aún más alto. Por último, Big Blind contra Small Blind tiene un fold de 42 con un 3-bet de 17. Viendo su post-flop, le podríamos aumentar un pelín más de lo que le aumentaría de base. De base le estaría abriendo un 70% y puede que lo ampliara incluso un pelín más, alguna mano más, debido a alguna cosilla que tiene post-flop, pero muy poquito. Luego tiene un 33 de roll con un 55 de fold en el flop en Limped Pot, con lo cual con estos datos podría incluso limpiarle más manos y llegar a jugar un VPIP del 100. Siguiendo con el post-flop, vemos que tiene un 41 de fold cuando juega sin iniciativa en posición, lo cual me parece un número muy explotable. Pero luego viendo un poco overall, el HUD no me parece que vaya a ser tan hardcore. Vemos un 34 de float en el flop, con un 48 de fold al delayed. Esto quiere decir que el rango más o menos podría estar mejor, podría tener algo como un 38, entre 38 y 42 de float, con un 42, 45 como mucho de fold a la delayed, me parecería más correcto. Pero en este caso no es un licazo, no es algo que yo vea y me llame excesivamente la atención.
Luego, cuando está fuera de posición, un 42 de fold contra multisizing, con un 31 de fold contra sizings pequeños. Esto lo veo un ligero leak, ese 42 podría ser un 37, 38, más bajo cada vez porque cada vez se utilizan más sizings más pequeños en el flop y más a menudo. Y el 31 contra Minbet sí que me parece bastante alto. Me gusta más que esté entre 27, 28, me parece lo más correcto. Y aquí sí que viene uno de los leaks que encuentro bastante graves, que es un 38 de proof en TAR con un 70 de fold al delayer. Eso sí que es bastante explotable. Lo aprovecharíamos más aún cuando es un jugador que raisea mucho en el flop. Tiene un 19 de raise en el flop, con un 67 de two bet and fold y un 57 de barreling posterior. Este 19 con este 67 de two bet and fold también sería muy explotable. Se está pasando de raise y hay algunos flops en los que podemos presionarle mucho haciéndole 3-bets porque va a estar pasándose de bluffs. Habría que reconocerlos y demás, pero bueno, es una adaptación que podríamos realizar. Luego en el TAR, 38 de fold contra multisizing me parece correcto, pero 72 de fold contra Valverde me parece ligeramente alto. Algo entre 64 y 67 me parece bastante más correcto. Ya también ahí entraríamos en qué sizing medio le están utilizando de overbet. A estén utilizando sizes más pequeños de overbet, podríamos llegar incluso a valorar tener entre un 60 y un 64. 48 de steel me parece un dato muy correcto, con un 11 de raise en el TAR que me parece un dato también bastante correcto. Luego podemos ver también que en multiway va a ser un jugador bastante débil y podríamos meternos mucho en botes en los que estuviera él, sobre todo si tiene la iniciativa. El 41 de bet cuando está IP en multiway es un número súper explotable. Le falta algo, le falta bastante agresividad. Y luego, por último, en situación, digamos, defensiva, tiene un 68 de Fallen River con un 82 de Bon cuando raisea. Esto, pues eso, cuando raisea, foldeamos todo sin ningún problema. Un 74 de fold en botes pequeños, 57 contra Minbet y 82 contra Overbet. Súper explotable todos y cada uno de estos números. Es decir, adaptaríamos nuestro sizing según la situación, según si quisiéramos volvertear, según si quisiéramos blufear, indiferente. Y por último vemos que en el dato de Bet River tiene un 40, que me parece razonable, pero gana mucho. Esto puede significar dos cosas cuando ya estamos jugando a niveles más altos. Jugadores que tienen un Bet River tienen un HUD bastante bueno y luego tienen un Bet River de 40, 42 con wons bastante altos. Esto quiere decir que ese tipo de jugadores con HUD bastante bueno, que juegan bastante amplio y demás, estos que tienen un won alto, quiere decir que están seleccionando muy bien los spots en los que blufean y los spots en los que valvetean. Por otra parte, cuando tienen este dato, cuando no son tan competentes, manejan rangos más estrechos y demás, simplemente puede ser por el hecho de que o estén manejando rangos muy estrechos para los que podrían manejar, o que en calles anteriores han filtrado mucho hasta el river. Nada más, coloco ya un poco más centrado. Espero que os haya gustado esta parte del análisis de este HUD. Nos vemos en la siguiente. Un abrazo, hasta luego.